Vamos a iniciar este tiempo especial y vamos a poder seguir adelante en este estudio en el cual hemos detenido ya varios días, pero ahora lo vamos a retomar. Qué bendición poder compartir, qué bendición poder estudiar este libro maravilloso, Este libro de Primera de Pedro es un libro muy importante porque es un libro que trata de la situación de los cristianos en el primer siglo, en el primer tiempo. Inmediatamente partió el Señor y terminó pues el tiempo de Hechos. Los cristianos empezaron a ser perseguidos. Y el libro de Pedro se escribió con ese propósito de fortalecer, de animar, de estimular la vida espiritual de aquellos creyentes que estaban sufriendo. La imagen que ustedes tienen tras mío es una imagen cierta. Los cristianos eran entregados a las bestias, crucificados y encendidos como antorchas. Los cristianos sufrían tremendas persecuciones. El futuro para ellos en ese momento era un futuro de muerte, era un futuro de sufrimiento. Así que cuando alguien se convertía, se exponía a todo ello. Y el libro de Primera de Pedro fue escrito con ese propósito, el propósito de poder fortalecer, de poder animar, de poder estimular la vida de los creyentes que sufren por Cristo. No estamos hablando de un dolor de muela, no estamos hablando del COVID, no estamos hablando de los sufrimientos que a veces hay en la casa por nuestros propios descuidos o nuestra propia inmadurez. Estamos hablando de que uno sufre por Cristo, sufre por ser cristiano. De eso trata esta carta. Y sufrir hasta el tema de la muerte, Qué tremendo que es qué tremenda que es esta carta, hermanos. Así que vamos a pasar ya de una vez a nuestro estudio y hacer un resumen de dónde nos hemos quedado. ¿Listos? Hemos mirado en este libro ya varios detalles, y usted puede ver allí que hemos visto que la salvación del creyente es segura. Eso hemos visto, que la salvación del creyente es segura, y hemos observado diferentes puntos que nos hablan de que la salvación del creyente es segura. La primera verdad que nos revela que la salvación del creyente es segura es: fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios nos predestinó para ser salvos. Eso significa que no hay error cuando alguien se convierte, ni es en el momento, sino que Dios, de alguna manera, en su poder, Él ya tenía previsto esa salvación. Así que no hay error, y por lo tanto tampoco hay pérdida de salvación. ¿Por qué? Porque Dios no va a elegir y luego deselegir. No es así. Dios elige para siempre. Espero me deje entender. No es en la decisión de una persona que ocurre el tema de la elección, sino desde antes. Así que Dios eligió antes, Dios ya tiene su lista. Entonces la salvación es segura porque Dios no se puede equivocar al hacer esa lista de salvación. Eso genera muchas interrogantes seguramente, y hemos tratado de explicar claramente la dualidad que hay en la Biblia entre la elección soberana de Dios y la responsabilidad personal. Son dos temas que están presentes. El hombre es responsable, el hombre es culpable, el hombre es pecador, y el hombre es responsable por aceptar o rechazar el Evangelio. Pero también el hombre, Dios ha elegido, Dios ha tomado a las personas en el tiempo, antes del tiempo, y ha predestinado para salvación. Eso está allí.
Eso está allí y parece que se contradice, pero no es así. Son simplemente, personalmente creo, es algo que no lo podemos comprender totalmente. Segundo, otra evidencia por la cual nosotros sabemos que fuimos elegidos para salvación, que fuimos salvos, que estamos seguros, es que fuimos renacidos por Dios para una esperanza viva y una herencia segura. El nuevo nacimiento es una realidad también no comprensible, porque no sabemos cómo ocurre, etc. Simplemente sabemos que ocurre al momento de convertirse. Ahora, cuando uno se convierte, cuando uno se arrepiente de sus pecados, la persona que se convierte a Cristo de todo corazón nace de nuevo. ¿Qué significa eso? Que ocurre algo que no se puede hacer humanamente hablando, que es cambiar de familia en una manera de procreación. Es decir, usted cuando nació en este mundo tiene un padre y una madre. Ese padre y esa madre van a ser su padre y su madre por la eternidad. Aunque usted se cambie de apellido, aunque usted se cambie de facciones, se haga operaciones, su padre y su madre, aquellos que participaron en su procreación, van a hacerlo por toda la eternidad. Es imposible que uno cambie de familia. Sin embargo, espiritualmente hablando, nosotros sí podemos cambiar de familia. Venimos a este mundo espiritualmente hablando. Físicamente hablando tenemos un padre y una madre. Espiritualmente hablando tenemos un padre cuando nacemos en este mundo, y es Satanás, porque nacemos perdidos en nuestros pecados. Pero la Biblia dice que si nacemos de nuevo, llegamos a ser hijos de Dios. Nota que dice nacer de nuevo, y nacer de nuevo espiritualmente. Llegamos a ser hijos de Dios. Y una vez que llegamos a ser hijos de Dios, cosa que Dios hace, eso no puede dejar de ser. Uno no puede dejar de ser hijo de Dios. Por eso es que el que se arrepiente, cree para siempre. Y lamentablemente algunos malentienden esto y dicen: yo he hecho mi profesión de fe, yo sí he creído en Jesús, soy salvo. Pero ¿cómo se conoce a un hijo? De tal palo, dice el refrán, tal astilla. Algo así funciona en la Escritura. Uno conoce de quién es hijo por la vida que lleva. Jesús les dijo a los fariseos, a los líderes religiosos que no eran creyentes en él, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo Jesús sabía que ellos eran hijas del diablo? ¿Cómo nos hace ver a nosotros? Por los deseos que tenían. No querían agradar a Dios. Así que una persona que llega a ser parte de la familia de Dios se va a expresar no solo por sus palabras, sino por sus acciones, por sus frutos. Se va a manifestar su nueva familia. Tercero, una tercera evidencia de que nuestra salvación es segura es nuestras aflicciones como creyentes. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo que iba a haber aflicción en este mundo, en este tiempo. Y en medio de toda esta situación que estamos pasando, uno puede pensar: bueno, uno está sufriendo en este tiempo. No es así. Jesús se refería a sufrir por Él. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Por mi causa, dice el Señor, gozaos y alegraos. En 1 de Pedro hay varios pasajes que hablan del sufrimiento. Si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios por ello. No se avergüence. Cristo nos ha dejado sus pisadas, dice, las pisadas del sufrimiento. No se refiere, como dije, al dolor de muelas, sino al sufrir como cristiano. Y si usted quiere ser un cristiano bueno, si usted quiere agradar a Dios, déjeme decirle que usted seguramente está pasando por etapas donde ha sido afligido. Quizás ha perdido amistades, quizás de alguna manera sufre bullying en casa, en algún lugar, por su fe. Quizás le menosprecian. Cuando uno es cristiano verdadero, la aflicción está presente de alguna manera.
siempre. De parte de este mundo hemos de tener aflicción. Si usted vive cómodamente como si nada pasara, hay que pensar en la imagen de cristiano que tiene. Puede ser que no es una imagen que busque o que glorifique a Dios. Y la cuarta es que somos privilegiados. Dios ha organizado de tal manera el tiempo, Dios ha organizado de tal manera la historia de la humanidad que nuestro Dios lo que ha hecho es que a nosotros nos corresponda el tiempo de la iglesia, el tiempo de pertenecer al cuerpo de Cristo. No son los profetas, no son los ángeles, no son otros seres personales, sino nosotros. Ni siquiera en el antiguo, nosotros tenemos el privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, tremendo, hermano, somos privilegiados por esta salvación. Hasta ahí ha sido nuestro resumen de este tiempo. Ahora miren esta parte todavía. Dice, esta obra de Dios a nuestro favor tiene una implicación en el creyente. Hay que resaltar que Pedro está escribiendo a creyentes que están sufriendo por su fe. Les ha descrito la grandeza de la obra de Dios en su vida. Les ha hablado de haber sido elegidos, de que Dios los ha hecho renacer, de que las pruebas los purifican su fe, ¿no? Pero lo ha hecho no con la intención de decirles pobrecitos, cómo sufren, pobre de ellos, no, sino que busca que ellos vivan una vida que refleje la salvación que Dios les ha dado, aún en medio de las persecuciones que están sufriendo. No con la intención de decirles pobrecitos, sino que busca que ellos vivan una vida que refleje la salvación que Dios les ha dado, aún en medio de las persecuciones que están sufriendo. Es decir, el sufrimiento no es una excusa para pecar. El sufrimiento no es una excusa para fallarle a Dios. Más bien, en el sufrimiento, Pedro nos hace recordar que somos responsables por vivir una vida que glorifique a Dios. Ninguno de nosotros puede usar su sufrimiento como una excusa para fallar. Más bien, el sufrimiento que experimentamos como cristianos debe ser una de las razones por la cual debemos ser más fieles. Sin embargo, el sufrimiento puede causar en nosotros diferentes reacciones. Así que lo que va a hacer Pedro es dirigir la fe de estos creyentes que están sufriendo hacia actitudes y acciones que glorifiquen a Dios. Así que Pedro va a dar mandatos a los creyentes. A la luz de lo que les ha dicho el apóstol Pedro, les dará mandatos que deben seguir a pesar de estar en aflicción. Pedro va a dar mandatos a los creyentes a pesar de estar en aflicción. Y más bien les va a decir que con estos mandatos que son responsables por la vida que están llevando. Así que cuidado cualquiera de nosotros. Ay, cómo sufro. Ay, que mi vida. Ay, vivo en aflicción. Tenga cuidado, porque la aflicción a veces es una excusa para pecar. El dolor, la tristeza, a veces es una excusa que las personas usan para fallar. Y no debe ser así. Más bien, somos responsables. Así que vamos a mirar en el tiempo, en el cuanto se nos permita, en cuanto el tiempo nos deje, vamos a mirar estos mandatos que están en el libro de Primera de Pedro. Miren este primer mandato. Dice, vamos a leer Primera de Pedro 1, del 13 al 21.
Primera de Pedro 1, del 13 al 21. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 1, del 13 al 21. Primera de Pedro 1, del 13 al 21. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sean en Dios. Bastantes versículos, ¿verdad? Y hay bastante para asimilar. Por lo menos yo he encontrado aquí tres mandatos que el apóstol Pedro da a estos creyentes. Estos creyentes deben mantener las cosas en su lugar. El sufrimiento no es una excusa. Y vamos a mirar el primer. Bueno, no hay solo tres, hay más mandatos. La porción sigue en el capítulo 2 y creo que hasta parte del capítulo 3. Pero vamos a mirar algo de estos mandatos. El primer mandato es esperar completamente en la gracia en la gracia venidera. Esperad completamente en la gracia venidera. Esperar completamente en la gracia venidera. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El primer mandato es esperar completamente en la gracia venidera. Y lo que yo entiendo aquí es que en medio de la aflicción ellos debían dejar de poner sus esperanzas, sus expectativas en algo, en cualquier cosa terrenal. Ellos debían cifrar, poner sus esperanzas en lo porvenir. Y ese es, yo creo, algo importante en notar, porque yo creo que la esperanza es como el tesoro que uno tiene. Y donde está tu esperanza está tu corazón. Si tú tienes tu esperanza en esta vida, pues tú te aferras a esta vida, en el sentido de, para este tiempo vives, todo está aquí para ti. Pero si tú tienes tu esperanza en el porvenir, en la gracia venidera, entonces ahí también va a estar tu corazón. Allí también va a estar tu corazón.
Y Pedro está diciendo a los creyentes de ese momento que están afligidos, que no pongan su corazón en algo que está en este mundo. Les dice, esperen, pongan su corazón en lo porvenir. Fijen su mirada. La esperanza tiene que ver con aquello que todavía uno no tiene. Y pongan eso en lo porvenir, no en algo que en este mundo. Y claro, pues, ¿no? Si uno pone su confianza, su esperanza en algo de este mundo, ¿cuál es el problema? ¿Lo podemos perder o podemos morir? ¿Sí o no? En este mundo poner nuestra confianza en algo, nuestra esperanza en algo es, ¿lo podemos perder o nos podemos morir? Pero en la gracia venidera no. Esperar significa confiar, suspirar, hacerlo con ansias generalmente, ¿no? Entonces, no significa que uno está así, pasivo, ahí esperando, como haciendo cola. No. Esperar significa que uno está añorando, ansioso, ¿no? Ansioso, activo, preparándose para ese momento. Completamente implica sin vacilar. Esperar entonces por completo lleva la idea de poner tu corazón en lo porvenir, poner completamente tu ser en aquello que ha de venir, y en este mundo recordar que estamos de paso y que todas las cosas que tenemos en realidad las vamos a perder en algún momento, sean personas, sean bienes, todo vamos a dejar en este mundo, todos vamos a partir. No podemos poner nuestra esperanza en cosas pasajeras. Debemos poner nuestra esperanza en Dios completamente. Imagínense los creyentes allí que están sufriendo, ¿no? Imagínense. Completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La inminente venida de nuestro Señor Jesucristo conlleva también que todo lo prometido es una realidad que llegará a consumarse. Nuestra herencia, nuestra segura salvación. Ahora, ¿qué estamos diciendo aquí? Que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a dar inicio pues a todo esto de cumplimiento de promesas, el juicio venidero, el castigo al malo, la recompensa a aquel que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Todo ello va a cumplirse cuando el Señor Jesucristo venga. Es decir, hay oportunidad hasta la venida del Señor. Y ahora es el tiempo para poder buscar a nuestro Dios, para poder reflexionar en la vida que tenemos. Ahora es el tiempo para poder crecer. Pero debemos esperar, debemos poner nuestra confianza, es decir, al final, poner nuestra mirada, nuestra expectativa en la venida de Cristo. En medio del sufrimiento por Cristo, los creyentes deben estar esperando a su Señor. Deben estar esperando. Una cosa es mirar hacia abajo y enfocarse en las pruebas, en las dificultades, en lo que uno está viviendo. Pero otra cosa es, esto sigue pasando, la realidad no se puede cerrar, la realidad no se puede borrar. Pero aún a pesar de todo, lo real es también que Cristo va a venir por su pueblo, por su gente, por los creyentes. Y allí está la esperanza del cristiano, que cuando Él venga, todo este sufrimiento por Cristo se va a acabar. Esta realidad futura no puede fallar por el lado de la promesa, ni del que hizo la promesa, sino por nuestro lado, el de creer la promesa
y al que hizo la promesa. ¿Cómo sabemos que creemos? ¿Cómo sabemos que estamos esperando a nuestro Señor? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo usted sabe que alguien esté esperando al Señor? Bueno, alguien ha dicho que es como esperar, es como aquel joven que ha quedado en encontrarse con una dama, ¿no? Y la dama le ha dicho, la dama le ha dicho, voy a ir a tu casa a tal hora, o vamos a encontrarnos en tal lugar a tal hora. Y ese joven no está así. Él está a la expectativa, se prepara, se alista. ¿Cómo sabemos que creemos que el Señor va a venir? ¿Cómo sabemos que creemos que el Señor viene pronto? ¿Cómo? Y que viene con Él toda esa esperanza que tenemos. Nos permanecemos esperando, nos vamos preparando, no lo dudamos. No hay desánimo en aquel que espera en Cristo. No es que no sufre, pero la esperanza no se acaba por el sufrimiento. Más bien, la esperanza es lo último que se pierde, no se puede perder. La esperanza es todo lo que tenemos cuando sufrimos por nuestro Señor, y es lo que demuestra nuestra verdadera salvación. Si una persona dice, sí, yo espero en Cristo, pero vive perdidamente, ¿esperará a Jesús? ¿Esperará en Cristo? La verdad es que yo no lo creo. Yo creo que es complicado que una persona que no está viviendo piadosamente espere en el Señor. Cristo Jesús, dice Hebreos, va a salvar, va a venir por segunda vez para salvar a los que le esperan, a los que tienen esta esperanza. Si usted no tiene esta esperanza, recuerde, la única manera es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como su Salvador. Estamos viendo este primer mandato, esperar por completo en la gracia venidera, esperar por completo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí vamos a mirar algunos elementos que nos van a ayudar a tener ese esperar. Ahora ustedes me dirán, pastor, pero en el texto, ceñid es un mandato y sed sobrios es un mandato. En realidad, cuando uno mira el texto en el idioma original, esperar es el mandato y ceñid los lomos y sed sobrios es el cómo debemos esperar, es la manera en la que debemos esperar. ¿Cómo debemos esperar? ¿Cómo debemos estar poniendo nuestra esperanza totalmente en la venida del Señor? ¿Cómo? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esperar completamente enfocado, esa es la idea. No distraerse. Ceñir los lomos del entendimiento. El ceñir sus lomos era una expresión que implicaba que en ese tiempo los judíos o la gente de ese entonces usaba túnicas, y ellos, como cualquier persona que usa falda o túnica, podían caminar normalmente, pero cuando querían correr, la falda o la túnica les hacía difícil el movimiento, ¿no? Una dama puede explicar mejor eso. Pero ellos entonces se ceñían los lomos. ¿Qué significa? Subían un poco más el vestido, la túnica, y apretaban esa parte con el cinto en los lomos, y entonces ya les quedaba como un short, como una falda corta, y ya tenían las piernas libres para poder correr. Lo que está diciendo entonces es ceñir los lomos, sé presto, sé ágil, diligente, enfócate, no te distraigas, no seas lento. Apuntar con nuestros pensamientos en las bendiciones descritas en los versículos. Note también que la batalla para estar en la esperanza o estar desesperado tiene que ver con los pensamientos. Es aquí, en el entendimiento de uno, que se libra una batalla y uno actúa movido por esas convicciones. Y puede ser que en medio del sufrimiento, note esta pregunta: ¿es posible que un creyente
en medio de las persecuciones como creyente, deje de pensar en las bendiciones de su salvación? ¿Es posible que un creyente en medio de las persecuciones como creyente deje de pensar en las bendiciones de su salvación? Y la respuesta, ¿es posible distraerse de las dificultades, en medio de las dificultades, y olvidar que Dios está obrando a nuestro favor? Puede ser. Y Pedro está diciendo, no te distraigas, enfócate. Ahora nosotros, sería diferente, para nosotros sería, ¿es posible que la comodidad nos ayude a distraernos? ¿Es posible que los afanes de este mundo estén distrayendo la atención del creyente a buscar a Dios? ¿Es posible? Y puede ser que en este tiempo los creyentes no están distraídos, no están ceñidos sus entendimientos, no por el sufrimiento, sino por la comodidad. Así que ellos debían esperar en Dios y la batalla se libraba aquí. Ellos tenían que mantenerse enfocados. Sed sobrios, dice el texto, sed sobrios. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a mantener nuestros pensamientos afirmados, anclados en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a tener nuestros pensamientos afirmados, anclados en la palabra de Dios? Mire lo que dice. ¿Qué nos puede ayudar a mirar a través de las circunstancias y ver más allá? La respuesta es las convicciones. Aquello en lo que creemos firmemente se notará en medio de las circunstancias. Firmemente se notará en medio de las circunstancias. Hay ejemplos de ello. Quiero dar uno, pero salvando las distancias. Nosotros solemos, cuando niños, tener miedo, y en nuestra mente hay que en la oscuridad existen cosas, y le tenemos temor a la oscuridad. Y cuando vamos creciendo, esos temores se van disipando en la gran mayoría, y es porque aquí va cambiando nuestra forma de pensar. Los pensamientos controlan nuestras acciones. Y en medio de las circunstancias difíciles, las convicciones priman. Una persona dice, miren, le pasó eso y se volvió así. No. Sino que en medio de la circunstancia difícil salió a relucir quién era. Míralo, murió su papá, falleció su mamá, le perdió el trabajo y entonces se desanimó. No. Ya estaba mal. Y simplemente lo que pasó es que esa circunstancia sacó a relucir cómo estaba él. No es que eso lo malogró. Mira cómo sigue ese hermano. ¿No le ha pasado? Usted a veces va a visitar a alguien que está afligido y usted termina animado, no la persona, porque la persona le anima a usted. ¿Cómo puede ser eso? Uno se queda impactado por cómo la otra persona, que está en una situación más triste que la nuestra, es capaz de animarnos, de alentarnos. Bueno, y es que lo que uno es se expresa en las circunstancias difíciles. Nuestras convicciones nos van a ayudar a mirar más allá de las circunstancias y a aferrarnos, a anclarnos en Dios, a anclarnos en su palabra. Sed sobrios no solamente significa, debemos esperar no solamente enfocados en lo porvenir, así dirigiendo nuestro pensamiento, que no se distraiga. Nuestro pensamiento tiene que estar así, afirmado a la esperanza que viene, sino también tenemos que ser sobrios. Ser sobrios significa espera manteniendo el control. Debemos recordar que está hablando a creyentes que están sufriendo persecución. Ellos debían mantener el control, debían mantener la calma. ¿Se da cuenta? Pedro no solamente está escribiendo una carta a alguien que está cómodamente sentado en su mueble,
o echado en su cama. O él está escribiendo a personas que están haciendo maletas porque tienen que correr, a personas que están sufriendo persecución, a personas como las de la imagen que está detrás de mí, que están siendo muertas, encendidas como antorchas, crucificadas, devoradas por leones, asesinados cruelmente, viendo sufrir a sus seres queridos, a sus familiares. A esas personas Pedro les está diciendo: sean sobrios, estén en control. Pero ¿cómo estar en control en medio de situaciones así? Usted no sé, ¿no? Yo soy una de las personas que por mi propio temperamento soy calmo, en el sentido, por ejemplo, un temblor. Hay algunos que salen, estén o no estén con ropa, salen a la calle corriendo despavoridos. Hay otros como yo que no salen. Ya somos el otro lado, ¿no? Y no está hablando de eso exactamente aquí el texto, pero la idea es, en medio de las circunstancias difíciles, saber que puedes morir por Cristo, saber que puedes sufrir por Él. Debes mantener la calma. Aún en medio, miren, ante la muerte, uno debe mantener la calma. ¿Se imaginan escuchar la noticia? Oye, al hermano tal murió, lo crucificaron por creer en Jesús. El pastor tal acaba de ser quemado vivo por creer en Cristo. Esa familia vio morir a sus hijitos por no negar al Señor. Oye, yo tengo mis hijos, también me puede pasar a mí, diría algún cristiano en ese entonces, ¿no? Se desesperaría, y Pedro les dice: no, ten control, sé sobrio. Esa es la idea de ser sobrio. Mañana puedo morir, se va a acabar todo. No, porque tu esperanza no está aquí, no se acaba todo. Tu esperanza está cuando Cristo venga. Debes mantenerte en control. Espera manteniéndote en control. Debemos recordar eso. Ellos debían mantener el control. ¿Cómo mostrar que nuestra esperanza es viva? Que las promesas de nuestro Dios son verdaderas. ¿Cómo mostrar que aquello que viene es seguro? El mantenernos en control, en dominio propio, es importante. Y aún más cuando sufrimos por nuestro Señor. Yo creo que al vivir en un ambiente de hostilidad y de peligro constante, de mucha inestabilidad, los creyentes necesitaban recordar que deben permanecer calmados. Deben permanecer calmados. Así que mire, este primer mandato es una exhortación aquí a las convicciones de los creyentes. Si yo ya te he dicho que tú eres elegido, que tú has sido renacido, que hay una herencia que te espera, que las pruebas no te destruyen, sino más bien te purifican, y que eres privilegiado, entonces todo eso debe sumar a tus pensamientos y poner todo tu pensamiento en lo porvenir. No esperes aquí nada. Y en medio de todas esas circunstancias que están pasando a tu alrededor, mantén la calma, espera por completo. En medio del sufrimiento como creyentes, lo único que hemos visto es que debemos mantener nuestra mente, nuestros pensamientos aferrados a esa esperanza y tranquilos, sabiendo que el Señor está haciendo su voluntad en nuestras vidas. ¿Estás sufriendo como cristiano? ¿Está padeciendo de alguna manera por ser seguidor de Cristo? Recuerde, enfóquese en lo porvenir. Cristo viene pronto. Mantenga la calma. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra que hemos visto en esta carta tan bonita. Señor, te pedimos, Padre, que obres grandemente en nuestras vidas. Que utilices, Señor, todo lo que estamos aprendiendo para doblegar más nuestro corazón a ti. Qué Dios maravilloso tenemos. Nuestros pensamientos, de alguna manera, Padre, controlan nuestras acciones. Así que ayúdanos, Señor, a alimentar nuestra mente con tu palabra, como hemos visto hoy, y poder crecer, Padre bendito celestial. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador.
Amén.